actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de actualidad. Durante los últimos días ha tomado mayor fuerza la voz de los vecinos de Acosta, quienes se oponen a las pretensiones del Instituto Costarricense de Electricidad ICE en construir una represa hidroeléctrica en el cauce del río Candelaria. Con la intención de impedir el proyecto desde una etapa inicial, los acosteños se han manifestado para protestar, incluso para exigir al municipio local que declaren el cantón libre de represas. Por su parte, el instituto continúa desarrollando los estudios pertinentes y aún no hay una posición clara del Consejo Municipal. Pero, ¿en qué etapa está realmente el proyecto? ¿Cuál es la posición del ICE y cuáles son las razones por las que se oponen algunos de los vecinos de este cantón? Precisamente para poner sobre la mesa estas y otras interrogantes esta noche, nos acompaña el licenciado Elber Durán, vocero del ICE, y también nos acompaña el abogado Maynor Cerdas, representante de la asociación Protejamos el Candelaria, a quienes le damos la más cordial bienvenida esta noche. Buenas noches, caballeros. Muchas gracias por la invitación, Juan Alberto, y un saludo para todos los vecinos de Acosta y todos los cantones aledaños. Don Albert, para iniciar, una de las preguntas más comunes que se hace a la población es si realmente el ICE va a realizar o no una represa hidroeléctrica en el cauce del río Candelaria. No hay certeza de que se vaya a construir. Eso es una cosa importante. No hay ninguna seguridad. Lo que se está haciendo es cumpliendo con el deber que tiene el ICE ante el país por el mandato de la ley constitutiva del ICE mismo de investigar, indagar todas aquellas cuencas que pudieran tener un potencial para generar energía hidroeléctrica, que es la energía principal que puede generar este país. Esta microcuenca no ha sido investigada en el pasado, no se sabe prácticamente nada de ello y se tiene la posibilidad, eventualmente, de que en un futuro se pudiera desarrollar ahí un proyecto de generación hidroeléctrica, pero para ello es indispensable realizar los estudios básicos y en esa etapa inicial es que se encuentra. Don Albert, ¿qué consideraron ustedes como favorable en este sitio para eventualmente realizar una represa hidroeléctrica? Vea, el ICE indaga todas las cuencas hidrográficas del país como una información que el país necesita y luego valora el potencial que realmente cada una de ellas tenga. Se ve con esto un esfuerzo para garantizar el futuro en las necesidades de energía que el país tenga. De manera que la cuenca o la microcuenca del Candelaria, que es una cuenca pequeña, es una de tantas otras que el ICE trata de identificar con suficiente anticipación y en el caso concreto del Candelaria sí se está tratando de llevar a cabo todo el esfuerzo de los estudios de prefactibilidad que en algún momento pudieran arrojar datos suficientes como para determinar si vale o no la pena llevar a cabo allí un proyecto hidroeléctrico. Muchas gracias, don Elber. Más adelante vamos a seguir conversando sobre este tema. Don Maynor, precisamente don Elber decía que no están seguros si vayan a realizar un proyecto en el cauce del río Candelaria porque necesitan esperar los resultados. ¿Por qué si está en una etapa de prefactibilidad existe un grupo que apuesta al rechazo totalmente del proyecto? Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los presentes y los televidentes. Es cierto que hay las personas del cantón de Acosta están muy preocupadas por la posición que está tomando el ICE haciendo los estudios de prefactibilidad de un posible proyecto que se estaría desarrollando en el río Candelaria. Esto debido principalmente a que pueblos como Las Vegas, pueblos como Vijagual de Acosta han tenido un gran impacto por el proyecto Pirris, que sería la parte baja del río Pirris, ya que para nadie es un secreto, usted llega a Las Vegas o llega a Vijagual, es un río que aumenta y baja de caudal en cualquier momento, los rótulos del ICE lo indican. Aparte de eso, hay momentos donde el caudal que baja no es el mejor, la gente se preocupa porque hace un tiempo, estamos hablando de antes de que entrara a funcionar el proyecto Pirris, era un río con un cauce considerable, además con condiciones muy favorables, las personas iban, el acosteño disfrutaba de lo que era Las Vegas, de lo que
era Vijagual, actualmente la gente llega, no se mete al río, no sé, sus condiciones no son las mejores para disfrutar eso. Entonces el acosteño como tal considera que la experiencia que ha tenido no es la mejor, hay un sinsabor de estos pueblos y las cosas se transmiten, es un pueblo pequeño y todo el mundo se da cuenta de lo bueno y lo malo que pasa en nuestro cantón. Don Maynor, ¿ustedes como grupo opositor han realizado algún estudio para decir no a la represa hidroeléctrica? Bueno, nosotros cuando hablamos de un estudio indica que sea un criterio técnico, ¿verdad? Estamos hablando que no es solo decir por decir. Nosotros actualmente tenemos, bueno, la parte legal, tenemos la parte de sociología, no tenemos todavía un hidrólogo o un geólogo que nos dé un criterio técnico en esa área porque es un gasto considerable, pero sí a través de mi experiencia en diferentes proyectos, yo tuve la posibilidad de participar en el proyecto Reventazón, ir varias veces, ver las cosas que sucedieron o que no sucedieron y tuve la posibilidad de ver en ciertas partes del proyecto donde ciertos propietarios, vecinos del proyecto me indicaban de que con las perforaciones de los túneles ellos estaban teniendo problemas con la merma de agua, que se perdía agua, además me indicaban que con la situación de la fauna, o sea, al hacer un proyecto, en ese caso que era un megaproyecto de 300 megas, la fauna se desplazaba porque buscaba otros lugares, entonces es importante recalcar que todo proyecto tiene su impacto, de hecho que por eso está la ley del ambiente y por eso está CETENA, para valorar las cosas buenas y las cosas que tal vez no son tan buenas. Don Elber, me llama la atención algo que decía don Maynor y es un argumento que utilizan los vecinos como referencia para decir no a una posible planta hidroeléctrica. Aseguran que con lo sucedido en el Pirris, ahora el agua ha mermado e incluso más contaminada. ¿Realizan ustedes algún seguimiento a este tipo de proyectos? Por supuesto. Ahora, tenemos que enmarcarnos en una situación mucho más grande, mucho más amplia, que no es solamente el impacto que, como dice don Maynor, efectivamente tiene un proyecto. Cualquier cosa tiene un impacto. Si yo amplío mi casa, tiene un impacto. Si mi barrio crece, tiene un impacto. Si crece el pueblo, todos queremos que los pueblos nuestros sean mejores, más progresistas, con más desarrollo, vamos a demandar más agua, más electricidad, más infraestructura pública, más salud, todo tiene un impacto. El tema es que los impactos los podamos mermar al máximo y podamos tener compensaciones suficientes para que el futuro sea mejor que el presente y el pasado. Y un proyecto hidroeléctrico, y podría decir que todos los que el ICE ha podido desarrollar, hoy pueden ser medidos por los impactos sociales, políticos y económicos que han tenido a lo largo y ancho del país, y creo que no hay comunidad que pueda decir que le ha ido peor. Todas las comunidades, alrededor de la geotermia, alrededor de lo hidroeléctrico, alrededor de lo eólico, todos tienen de alguna forma una transformación, pero finalmente positiva. Ahora, un proyecto como Pirris y todos los proyectos que el ICE desarrolla tienen un seguimiento. Hay obligaciones formales que se contrae con los pueblos, con las instituciones, porque partimos de un principio. Cuando el ICE se instala como un vecino, es un vecino para toda la vida. Y somos los primeros interesados en que las condiciones generales y de vida de las comunidades en donde estamos integrados sean mejores. De hecho, hoy somos una de las empresas estatales costarricenses con mejor reconocimiento sobre los logros sociales y económicos. El impacto que hemos tenido en otra lectura de los temas de los proyectos es que hemos logrado ayudarle al país a recuperar manto boscoso. En la cuenca del río Candelaria, una de las más azotadas por la deforestación, y la gente que nos está viendo lo sabe, las laderas de esas montañas se despalaron hace años. Ahí en muchos lugares hay actividades que no son las idóneas para esa región. Bueno, solo la eventual construcción de un proyecto hidroeléctrico implicará inevitablemente la conservación de miles de hectáreas que se reforestarían para garantizar la salud de esa cuenca. Entonces, hay mucho que conversar sobre eso y lo importante de espacios como estos y de un diálogo como con don Maynor hoy
es poder llevarle a la gente la mejor y la más amplia información posible que nuestra gente en el campo trata de llevar también en las reuniones que llevamos a cabo. Así es, don Elber. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar sobre cuáles son los beneficios que podría generar la construcción de una represa. Esto lo vamos a conversar al regreso de la pausa con don Maynor Cerdas y don Elber Durán. A ustedes, amigos, no se separen, ya regresamos con más de su programa Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Muchas gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Elber, siguiendo con el tema, ¿cuáles son los beneficios que ustedes como Instituto Costarricense de Electricidad consideran de proyectos como estos, proyectos hidroeléctricos? Bueno, podríamos verlo desde diferentes niveles. Podríamos decir, beneficios locales. Bueno, durante un periodo de construcción de un proyecto hay una curva de oportunidad que la gente tiene para tener empleo. Eso significa que durante el periodo es bueno que la gente aproveche esas oportunidades porque es una oportunidad de ahorrar, de invertir, etc. Es un mal síntoma cuando hay un proyecto y, con perdón de los empresarios de esta naturaleza, los que ganan son los bares. Después la gente se pregunta, ¿y dónde quedó el beneficio? Bueno, hay que ver dónde quedó el beneficio, ya del uso social de los beneficios que cada uno recibe. Sin embargo, las comunidades por lo general logran obtener beneficios desde el punto de vista de la infraestructura social, en temas de salud, de educación, en temas de infraestructura. Hay muchos elementos que pueden ser incorporados y que de otra manera habría sido muy difícil que la comunidad obtenga, y esta oportunidad de desarrollo de las familias. Eso en el plano local. En el plano regional, ¿qué? Hay regiones muy deprimidas que no encuentran ninguna forma de desarrollo y se convierte eso en un vector que les ayuda a apuntalar, si los líderes locales ven el futuro de una manera adecuada, para fortalecer otras líneas de actividad, otras líneas económicas, no solo de comercio, sino agropecuarias, de emprendedurismo local, etc. Y desde el punto de vista nacional, tenemos un aporte mayor al bienestar de las comunidades, donde algunas personas tal vez no veían el futuro con claridad a propósito de una oportunidad, de un proyecto vigoroso en relación con las actividades que se desarrollan en la región, pueden encontrar un nuevo horizonte. Finalmente, otro nivel es que se fortalece la capacidad del país de tener energía propia, autónoma, con el principal recurso del cual disponemos. Es decir, lo que Dios nos regaló en este pequeño y maravilloso país es que tierra, agua, geotermia, viento. Podemos tener petróleo, tener gas, esa es otra discusión, pero este país como pueblo ha querido desde hace muchos años ya desarrollar toda su capacidad de generación de energía de fuentes limpias y autónomas, que no tenemos que ir a comprarle a los demás, que nosotros podamos generar hoy y para las próximas décadas. Don Maynor, de acuerdo a lo que decía don Elber, ¿han valorado ustedes el aporte que un eventual proyecto como estos podía venir a dar al cantón en el plano social, en el plano de la economía, incluso en infraestructura? Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña histórica en relación al Cantón de Acosta y su relación con el ICE. Hace 50 años nosotros le solicitamos como pueblo al ICE que nos brindara electricidad y tuvimos que conformar la que hoy es Copesantos, que es la que vino a solucionar nuestros problemas eléctricos. 50 años después, el Cantón de Acosta, el ICE nunca le ha interesado una agencia para el servicio del acosteño, de hecho que no hay una en el cantón. Eso indica que el interés, el poco interés del ICE para el desarrollo del cantón. No sé si será que no estamos en el mapa o qué es el asunto, pero sinceramente no hay nada de esa infraestructura en nuestro pueblo. Además, cuando hablamos de beneficios, actualmente, y por eso estoy yo hoy aquí, para nosotros es más importante nuestros recursos, es más importante tener el río como está, nos interesa que a nuestros ríos nos los dejen en paz, nos interesa que más bien el ICE como empresa fuerte en este país en lo que es electricidad desarrolle proyectos más fuertes, más ambiciosos en energías solares,
como lo hizo Honduras, o también que desarrolle proyectos más ambiciosos en la área eólica, como lo hizo y lo está haciendo nuestra cooperativa Copesantos, que gracias a Dios ha tenido la visión y ha proyectado el buen uso de estos recursos. Por eso a nosotros no nos apasiona que durante 2, 3 años mucho trabajo, pero no hay un contrato que vincule a la gente de Acosta con una posible represa, porque trabajo puede existir, pero que haya un vínculo laboral es otra cosa, porque yo conversé con gente en el proyecto Diques en Buenos Aires, donde en algún momento ellos creyeron que iban a agarrar el cielo con la mano, y no fue así. O sea, hay gente que compró carros, gente que desarrolló construcciones para sodas, para muchas cosas, y hoy por hoy los perdió porque las cosas no se dieron, o sea, no hubo comunicación entre el ICE y la gente que iba a desarrollar el proyecto, y eso generó problemas. Y también que a la par de estos proyectos, vienen proyectos que lo analizaba nuestra socióloga y lo indicaba hace casi 9 días en el Consejo Municipal de Acosta. Vienen problemas asociados a esto, que es la prostitución, el licor, muchas cosas. O sea, donde hay plata hay muchas cosas, la gente pierde la noción del asunto. Entonces, realmente Acosta es un pueblo muy humilde, pero yo considero que vale más los recursos que nosotros tenemos que lo que un proyecto de esto nos pueda favorecer, porque si bien es cierto, todo lo que genere eso va para las arcas de una entidad. O sea, es un proyecto que nosotros lo que queremos es defender nuestros ríos, nuestros nacientes de agua, y no una represa ahí que más bien afecte nuestro ecosistema. Don Albert. Sí, no, yo lo que dice don Maynor, quisiera dar un punto de vista, porque me parece que es absolutamente respetable la opinión, pero creo que hay otros elementos que hay que darle a nuestras comunidades. Primero, depende de la visión de desarrollo que tenemos. Yo creo que todos los pueblos tienen la ambición de vivir mejor en el futuro. No porque me quede quieto, las cosas van a suceder por generación espontánea, ni porque van a caer las cosas del cielo hechas. Hay que ponerle ganas a las cosas, a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que transformar el mundo para mejorarlo, pero hay que moverlo. Uno, dentro de esa visión de las cosas, también me interesa mucho aclarar lo siguiente. El caso del Diquís, la situación que algunas personas pudieron haber vivido, no es atribuible al ICE. El ICE iba con todo entusiasmo, pero fueron otros elementos los que lo detuvieron para contener el desarrollo del Diquís. Nosotros no podemos sobreponernos a autoridades superiores de Estado, a un mandato del relator de Naciones Unidas sobre asuntos de comunidades indígenas. Dice, hay que hacer una consulta. Bueno, paren todo, salgamos de ahí, y todo se paralizó. Es decir, no podemos imponer un proyecto, tenemos que conciliar con las partes, y no todo lo manejamos nosotros. El Estado tiene que resolver ahí un problema. Otro tema que me interesa aclarar es el siguiente. Hay un discurso fácil, digamos, respetuoso, respetable, pero es fácil, de que lo eólico y la energía solar resuelve el problema. Que pongamos fotovoltaica en el techo y una eólica en el patio de la casa y resuelto el problema. No es así. Por una unidad solar o eólica que usted tenga funcionando, requiere más de una unidad de otra fuente de energía firme que sostenga cuando falte la energía. El sol está ahora, pasa una nube, ya no hay energía. El viento corre ahora, en 3 segundos ya no hay viento, ya no hay energía. Pero la gente tiene que vivir con la energía permanentemente. Entonces tenemos que tener una matriz suficientemente sólida, de base firme, hidroeléctrica y geotérmica, por ejemplo, que garantice que si no hay viento ni hay sol, la energía siempre va a llegar de calidad y de manera permanente. Entonces, no es eso de que lo tenemos resuelto. Tenemos que tener una base firme, y la hidroeléctrica, que es la principal que tiene el país, no la única, es la más fuerte y la que hay que
identificar potenciales y desarrollar grandes proyectos también para mantener las necesidades de desarrollo del país. Hoy la economía de este país nuestro está creciendo a menos de un 1%. A nadie le conviene que esto se mantenga así. Pero puede ser que el año entrante esta economía empiece a tomar fortaleza y requiera de un año a otro un aceleramiento tal que consuma mucha energía. Tenemos que tener capacidad de suministrarlo. En Acosta, en Parrita, en León Cortés, en Parismina, todos tenemos derecho a que esa energía llegue y de calidad. Bien, muchísimas gracias, don Elber. Y nosotros hacemos nuestra segunda pausa comercial, pero al regreso vamos a conversar con don Elber Durán, vocero del ICE, sobre la importancia de realizar este tipo de proyectos, pero también qué opinan los representantes de la agrupación Protejamos el Candelaria. No se separen, ya volvemos con más de actualidad. Ya regresamos con más de actualidad. Estamos de vuelta con más de actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Estamos conversando esta noche con el licenciado Elber Durán, vocero del ICE, y el abogado Maynor Cerdas, de la asociación Protejamos el Candelaria. Don Elber, ¿por qué el ICE sigue apostando a la generación hidroeléctrica en este país para fortalecer esa matriz hidroeléctrica que usted nos hablaba antes de irnos a comerciales? Bueno, en realidad porque es el recurso mayor que tenemos. Tenemos una diversidad de cuencas hidrográficas, unas muy grandes, unas medianas, otras muy pequeñas. En realidad el país nuestro es muy pequeño, pero Dios nos ha bendecido con un régimen de lluvias que todavía es bastante estable, etcétera, y es la energía más disponible ahí. Sin embargo, nuestra matriz, basada mucho en hidroeléctrico desde hace muchos años, desde hace más de 100 años, cuando empezaron las experiencias privadas en generación eléctrica en el país, se ha ido enriqueciendo con la geotermia, que es una bendición adicional que Dios nos dio, un calor de la tierra que permite generar energía, y también tenemos una de las zonas del mundo con vientos más fuertes, estables y ricos, como es la fila de Tilarán y la zona alta de Guanacaste. Esas son, digamos, tres fuentes principales. Sin embargo, se están desarrollando otras que vale la pena mencionar. No siempre se menciona. Hay muchos empresarios que han podido desarrollar biodigestores gigantescos para ser autosuficientes en el consumo eléctrico. Ya eso es un gran beneficio para la economía del país. Hay proyectos pilotos, desarrollos de planes pilotos, por ejemplo, en eólico, que están ayudando a fortalecer esa matriz, y un proyecto solar de 1 megavatio en la zona de Miravalles, que es una experiencia mediante aportes de Japón para ir conociendo cómo desarrollar parques solares. El problema del parque solar ya plantea otro problema, es que se necesita mucha superficie y la duda es en cuanto a para qué usamos las tierras, para sembrar alimentos o para producir energía solar, siendo esta no precisamente la más abundante. Don Elber, ¿y qué sucedería si no se pudieran seguir avanzando con este tipo de proyectos como el que estamos analizando que se pretende realizar en el cauce del río Candelaria? Bueno, vamos a ver, si este país creciera, la economía se intensificara y fuéramos insuficientes en energía, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de ofertas externas de venta de energía, ¿mediante qué? Mediante venta de petróleo, instalando plantas térmicas que no quisiéramos. Las tenemos para respaldo, en caso de una catástrofe o una necesidad urgente de una gran sequía, como Garavito, 200 megavatios encendiendo un botón. Pero en lo que llevamos de este año no se ha encendido más que para pruebas, porque el país ha sido autosuficiente generando energía limpia, hidroeléctrica, eólica, geotérmica y un poquito solar. Ojalá no lleguemos a una situación apocalíptica en donde tuviéramos que pensar en otros recursos que son ajenos a nosotros. Si no explotáramos los recursos naturales, dependeríamos de otros países para generar energía. Nadie quiere pagar una factura carísima. La soberanía de los pueblos también se trabaja cuando se es autónomo en la generación de la energía que se consume, la de ahora y la del futuro. Y creo que en esto Grupo ICE y todas las empresas del sector eléctrico, las cooperativas de electrificación, las empresas de servicio público de Cartago Heredia, somos empresas públicas que no trabajamos por lucro, trabajamos por desarrollo y el beneficio final viene para la ciudadanía. Muchas gracias, don Elber. Don Maynor, don Elber nos mencionaba la importancia que tiene para el país y para fortalecer la matriz energética este tipo de proyectos a base de recursos como el agua. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen de no realizarse este proyecto, don Acosta? Si nosotros queremos proponerle al ICE más bien que oriente sus políticas como ente rector en lo que es electricidad de este país
orientada a la producción con energía solar. Ya hoy tenemos tecnologías, paneles con inversores integrados que nos pueden ayudar, desarrollando también proyectos eólicos, y además es importante hacer el comentario que en estos días tuve la posibilidad de andar en varias represas como San Lorenzo, estuve en el lado de San Carlos, me indicaban de que, contrario a lo de este sector, que aquí nos hace falta agua, allá no han tenido verano, ha sido solo agua. Tuve la posibilidad de ver la represa, está full, ¿verdad? Y así muchos proyectos que también están entrando para el ICE, como es el Reventazón con 300 megas, y además el proyecto que está desarrollando en Balsa de Atenas de Enel, ¿verdad? El proyecto Chucás, que se entrega en diciembre, que es un proyecto que es una energía que va para el ICE, y están desarrollando otro proyecto en el sector de Turrubares, también en la misma empresa Enel. O sea, son 3 proyectos fuertes, y ya el ICE está apuntando con el proyecto DIC, que va a entrar en algún momento a todas corrientes que son electricidades que más bien yo siento que nosotros estamos, como país estamos sobrados de corriente, más bien me imagino que estamos exportando por CIEPAC, porque nos sobra corriente. De hecho, que señas de eso es que Garavito está cerrado, no se ha usado, ¿verdad? Entonces sería ese mi aporte. Don Elber, ¿soluciona la generación de energía solar un problema nacional para satisfacer la demanda eléctrica? No, es un complemento, pequeño complemento, no es una alternativa. Lo mismo ocurre con el tema térmico, es un respaldo en caso de necesidad. Pero algo que decía don Maynor y que vale la pena aclarar, este país no le sobra energía, no es que se exporta energía, es decir, lo que siempre se plantea es esto: necesitamos un motor suficientemente grande para generar energía, para resolver no solo la demanda de ahora, sino la que pueda inmediatamente, mañana, el próximo año, estarse requiriendo. Entonces usted necesita capacidad de sobra para generar esa energía. Y el tema de la exportación o importación, ¿qué es lo que sucede? Eso ha ocurrido desde hace años en Centroamérica. En caso de que se disponga de alguna energía de sobra, se ofrece en el mercado centroamericano, y si hay alguien que lo compre, en ese precio y en esa oportunidad se vende. Igual cuando hemos tenido nosotros la decisión de que resulta más barato comprarla al precio que la ofrece un país centroamericano en ese momento que generarla con térmico, pues es mejor ir a comprarla más barata. Finalmente el beneficio es el consumidor. Además, hay que desmitificar el tema de que se genera mucho y se produce mucho para exportar. No, no es eso. La obligación es garantizar el suministro al país, esa es la obligación, y además garantizar que en el futuro, si se requiere más energía para echar a caminar la economía de este país, tenemos capacidad para hacerlo. Don Elber, muy puntualmente, ya para ir terminando, ¿qué le falta a este estudio de prefactibilidad? Mucho tiempo, mucho tiempo. Estos estudios en la cuenca del Candelaria en realidad son preliminares, son básicos, es información que ojalá los ciudadanos de Acosta y de todos los pueblos aledaños lleguen a conocerlo. Don Maynor decía, la gente no tiene datos sobre hidrología. Bueno, los estamos empezando a generar. Posiblemente, si al final el proyecto no se realiza, ¿qué ocurre? Todos tendremos información muy rica sobre una cuenca sobre la cual hemos nacido y estamos viviendo. Don Maynor, brevemente su conclusión final. Bueno, a manera de conclusión queremos ser claros, nosotros como pueblo que amamos a nuestro cantón, en caso de que este proyecto el ICE lo presente y solicite la viabilidad a Setena, el pueblo de Acosta se va a manifestar. Nosotros nos vamos a oponer como proyecto en Setena. Ya no es la